En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer brotes de esas semillas que podemos cosechar directamente de nuestra huerta o comprar en el mercado. No solamente son mucho más fáciles de digerir, sino que también nos van a dar proteínas naturales y minerales como puede ser el calcio, hierro, magnesio, entre otros. Los envases que podemos usar para hacer todo el germinado de estas semillas, los mejores son los frascos. Tengamos en cuenta de usar estos frascos que tienen un volumen extra, porque es muy normal que las semillas que cultivemos, a medida que vayan germinando, ocupen mucho volumen. Hoy llegan hasta arriba de todo. Están listos para cosecharlos. Y teniendo en cuenta que si vamos a hacer buena cantidad de brotes, cuanto más grande el frasco, mejor. Y ya vamos a ver que hay casos especiales en donde es mejor todavía usar un frasco mucho más alto. Un frasco que esté bien limpio. Y después, otro factor que es súper importante va a ser la tapa. En estos casos te voy a recomendar que a las tapas las perfores de la mitad hacia arriba, porque con esto nos va a ayudar, y lo vamos a ver más adelante, para que podamos sacar el exceso de agua y así dejemos los brotes bien hidratados, pero que no tengan agua extra, porque si llegamos a mantener un nivel alto de agua por acá abajo, no vamos a tener una buena aireación y esto va a terminar pudriéndose y vamos a terminar perdiendo todos los germinados. Pero si a este frasco lo dejo así como está, con la tapa y todos los agujeritos estos, es muy probable que a medida empiecen a germinar, por acá se empiezan a meter estas mosquitas de la fruta que a veces suelen estar en la cocina. Entonces es por eso que uso un lienzo, en este caso, una tela que tengas en casa, la recortás y una vez que le sacamos el exceso de agua, lo que hago es dejarlo al lienzo y taparlo de esta forma para que así podamos mantener un buen intercambio de gases y mantengamos lo mejor aireado posible todo el ambiente adentro del frasco. Cuando hagamos, por ejemplo, el cultivo de semillas que sean un poquito más grandes, en este caso son las arvejas, lo que te voy a recomendar acá es que usemos un frasco mucho más grande. El mismo principio, tapa perforada. Otra cosa que me olvidaba es que siempre es mejor que la tapa que usemos sean de plástico para que no se estén oxidando. Y de nuevo el paño que le vamos a poner por arriba. Esto más que nada para evitar que por las perforaciones entren todas las mosquitas de la fruta. También podemos usar algún tupper que tengamos en casa. En este caso fíjate que la tapa no está perforada, pero mira la diferencia entre estos dos cultivos. Las dos las empecé a germinar al mismo tiempo. Con el método del frasco, que tenemos la perforación y una mejor aireación, vamos a lograr que germinen mucho más rápido. Este germinado va a ser mucho más saludable que si lo estuviéramos cultivando, por ejemplo, en un tupper totalmente cerrado. Y esto lo que va a terminar haciendo es atrasar toda la germinación de las semillas. Pero si lo llegamos a hacer de esta forma, vamos a tener que abrirlo cada tanto más seguido para poder mantener una buena aireación, más que nada en toda la parte inferior donde empezaron a germinar las semillas. Y si no, lo que te voy a recomendar es que a la tapa la perfores, como hicimos en el caso de los frascos. Acá le hice unas perforaciones para arriba para que cuando estemos sacando el agua entre aire y el agua salga más rápido. Esta perforación te la recomiendo hacer si vas a consumir seguido los brotes, y así ya te va a quedar directamente el tupper para prepararlos. Y otra forma de hacer los germinados es usar las bandejas, que por lo general las uso siempre con sustrato cuando estoy germinando semillas que tienen un tamaño pequeño. Este tipo de bandejas, la gran ventaja que tiene es que al tener la tapa, durante todo el primer proceso de germinado, lo vamos a poder mantener cerrados para que mantenga un extra más la humedad hasta que veamos que las semillas empiezan a germinar. En este caso estamos cultivando el alpiste. Es un alpiste orgánico, lo compramos directamente en las herboristerías, en la dietética, porque esto nos asegura que no tiene nada de contaminantes y lo podemos comer. Como podrás ver por abajo, lo cultivo sobre sustrato y después, para cosecharlo, directamente corto por arriba todos los brotes para usarlo directamente cuando lo comemos. Y también podemos usar bandejas, recipientes que tengas en casa, no importa si no tiene tapa. Hasta te voy a decir también podemos usar macetas y lo vamos a solucionar directamente con una bolsa. Por acá tengo unos brotes que más adelante te voy a decir de qué son, y estoy seguro que en la huerta cultivás esta planta, que por lo general una vez que entra en floración da muchísimas semillas
A estos les falta todavía un poquitito más que desarrollen prácticamente hasta que tengamos las primeras hojas verdaderas. Quedan riquísimos. Y al problema de la humedad lo vamos a solucionar con una bolsa hasta que veamos que los tenemos de este tamaño y así acelerar un extra más todo el crecimiento. Por acá tengo amaranto, que es un cultivo que lo estoy preparando para hacer un video más adelante, pero mirá los brotecitos que ya tenemos. Esto así como están, si tuviéramos mucha cantidad de semillas, los podríamos cortar directamente para consumirlos. Y acá en este caso lo que hice fue, en una maceta le dejé un extra más de espacio por acá arriba para que genere una cámara húmeda y lo tapé directamente con una bolsa. Pero acá lo estoy haciendo directamente para consumirlo en bandejitas. Y una de las características que tiene el amaranto es este color rojizo, que al que le gusta adornar algún plato de comida quedan espectaculares. Y también nos viene súper bien, por ejemplo, para el caso de la chía. Cuando las semillas son muy pequeñas, siempre a estos cultivos los hago directamente sobre un sustrato, sobre la tierra, para que una vez empezaron a germinar, las pequeñas raíces puedan sacar un extra más de nutrientes del sustrato. Y así vamos a lograr tener brotes mucho más grandes y nutritivos que si hiciéramos germinar las semillas sin sustrato. Y otro ejemplo más que te voy a mostrar, que a este lo tenés que hacer sí o sí en casa, son todos brotes de calabaza germinados en un bowl, no tienen perforaciones, pero sí lo estoy cultivando sobre sustrato y lo único que hago es apenas regarlo para mantenerlo húmedo hasta que vea que empezaron a germinar. Son unos brotes riquísimos. Lo que sí hay que tener en cuenta que no hay que dejarlos crecer muy grandes porque se ponen demasiado amargos. Y este es otro caso en donde los tenemos con un tupper y una bolsa para hacerlos germinados. Y antes vamos a ver un poquito las semillas que podemos usar. Siempre es importante que para todo este tipo de germinados consigamos las semillas que sean orgánicas y que nos aseguremos que no tenga ningún químico extra, porque a esto lo vamos a terminar comiendo. Por acá tengo las arvejas. Es un cultivo que cuando lo comemos en forma de germinado nos va a estar aportando mucho potasio, magnesio, fósforo y principalmente hierro. Para todo este tipo de germinados, cuando las semillas son grandes, vamos a tratar siempre de separar la semilla que venga partida. Esto hay que sacarlo porque no va a germinar, se va a terminar pudriendo y va a afectar la germinación de todas las otras arvejas. Por otro lado, uno de los que más hacemos acá en casa son las lentejas. Aporta mucho hierro y fósforo principalmente. También tiene zinc y es uno de los brotes más fáciles de hacer. Y también en este caso te voy a recomendar que separes por lo menos las que veas partidas. Este tipo de semillas, cuando son bien grandes, te voy a recomendar que lo hagamos directamente en frascos porque se puede limpiar mucho mejor y mantenemos mejor aireación. Estas lentejas las probé a hacer germinar. El único problema que tenemos es que como es muy pequeñitas, hay que poner poca cantidad para que se mantengan bien aireadas y puedan seguir creciendo. Por otro lado, uno de los favoritos que siempre hay acá en casa, lo que tratamos de hacer es variar el tipo de germinados que hacemos todas las semanas, pero la lenteja y los porotos mung, estos los tenemos siempre adentro de la heladera cuando ya germinaron para frenar el crecimiento, para poder usarlo con la comida o ensaladas que preparemos. Por acá también hay que ver que muchas veces viene partido y estos porotos nos van a estar aportando mucho magnesio, fósforo y también calcio. Y por otro lado tengo los garbanzos, que últimamente no tengo mucha suerte, y esto creo que viene por el lado que las semillas no tienen muy buen poder germinativo. Aproximadamente están germinando, por ejemplo, de cada 10 semillas germinan unas 5 o 6, así que esto es una señal que también no nos pongamos mal si vemos que hacemos todo el procedimiento para germinar y vemos pocas semillas germinadas. Uno de los grandes problemas que tiene el garbanzo es que se parte muy fácil las semillas. Esto va en contra también para el proceso de germinado, pero el garbanzo, si logramos tener semillas de buena calidad, nos va a estar aportando mucho calcio, magnesio, hierro y potasio. Unos brotes que son muy ricos, más que nada por el sabor que tienen, es cuando hacemos los brotes de hinojo o del apio, por ejemplo, que estos nos van a aportar no solamente el aroma de la planta en sí que estemos cultivando, sino que también nos va a aportar potasio, calcio, hierro y fósforo. Uno de los grandes problemas cuando compramos la semilla del hinojo, por ejemplo, es que no solamente vamos a tener la semilla,
sino que también van a haber muchos restos de lo que vendría a ser la inflorescencia, que son los pedacitos o los tallitos donde se ponen todas las flores. Y si a esto lo cultivamos directamente, por ejemplo, al estilo como estos frascos, sin ningún sustrato, es muy probable que tengamos mucho ataque de hongos. Ya lo vamos a ver que para las semillas pequeñas te voy a recomendar hacer un cultivo directamente sobre sustrato. Como puede ser, por ejemplo, acá tengo la chía. Esta no falla nunca prácticamente y vamos a tener las plantitas germinadas casi en 3-4 días para que las podamos cosechar y ya las podamos poner, por ejemplo, en alguna ensalada. Tengan en cuenta que es muy pequeña la semilla y los brotes de la chía no solamente son una muy buena fuente de omega 3, sino que también van a aportar calcio, magnesio, potasio y fósforo. En estos casos, cuando tenemos la semilla muy pequeña, me gusta hacerlo sobre sustratos, por ejemplo, porque de esta forma vamos a darle tiempo a la planta cuando empieza a germinar para que empiece a sacar energía del sustrato y así tengamos plantas un poquito más grandes, porque cuando lo hacemos directamente en frascos, las plantitas van a usar toda la energía que tienen las arvejas acumulada en los cotiledones. Al ser muy pequeñas las semillas, no tienen mucha reserva y es por eso que con el sustrato le vamos a dar un extra de energía para que la raíz saque nutrientes de la tierra y así logremos tener brotes más grandes. Por otro lado, tenemos la quinoa, que nos va a estar aportando hierro, magnesio y fósforo en estos germinados. Y en este caso también estamos frente a una semilla que es muy pequeña. Hay que tener en cuenta que cuando queremos hacer los brotes de la quinoa, hay que limpiarla bien porque son semillas que suelen tener saponinas. Vas a ver que genera como una espuma y lo ideal sería lavarlas hasta que no la veamos más. Por otro lado, también podemos hacer brotes de cilantro. Una de las características que tiene esta semilla es que, si bien no es tan grande, pero acá si llegamos a ver semillas partidas, no te preocupes porque esto es totalmente normal. El cilantro tiene una característica que estas semillitas, como le llamamos, en realidad son dos semillas que están unidas de esta forma, por eso es que forman la pelotita, pero en realidad si se nos llega a partir cada una de las mitades, en realidad eso es una semilla. A diferencia, por ejemplo, del garbanzo, cuando veíamos la mitad como está acá, te recomendaba que la saques para que no se pudra. En este caso, con el cilantro, si la llegamos a ver así, no te preocupes porque en realidad esa es una semilla verdadera. Y el cilantro nos va a aportar mucho potasio, calcio y magnesio. También va a tener un aporte extra de hierro. Y por acá tengo la mostaza como representante de la familia de los rabanitos. También podemos tener la rúcula. Son plantas que cuando hagamos los brotes nos va a estar aportando principalmente calcio, potasio y magnesio. Todos los brotes de esta familia nos van a dar plantas que van a ser más bien picantes. Y después por acá, representando al alpiste, al mijo, al trigo, a la cebada. En este caso particular tengo alpiste, que este es totalmente orgánico y se puede consumir. Siempre te voy a recomendar que para este tipo de cereales trates de buscarte y asegurarte que sea orgánico. Y como son semillas muy pequeñas, estas sí que las vamos a cultivar directamente sobre sustrato para lograr tener plantas más grandes. Tengamos en cuenta que un punto a favor que vamos a tener es que la semilla es muy difícil que se parta. En el caso del alpiste, del mijo, por ejemplo, puede ser que cuando hagamos el cultivo, por ejemplo, del trigo, encontremos algunas semillas que se partieron, pero ahí te voy a recomendar en ese caso sacarlas, más que nada para que no libere almidón en el sustrato y estemos activando la proliferación de hongos o bacterias que nos puede llevar a hacer pudrir todo el cultivo. Se usan mucho para la extracción de clorofilas, por eso es importante que al momento de querer extraer clorofila de las plantas, al cultivo lo hagamos sobre un sustrato para que la planta tenga los nutrientes necesarios para generar mayor cantidad de clorofila, que es muy importante y es un suplemento que se está usando cada vez más. Y estos son cultivos que los podemos hacer en pequeñas bandejas para extraer buena cantidad de clorofila para tomarla, por ejemplo, con algún jugo que hagamos a la mañana. Un dato curioso de la clorofila es que la molécula es muy parecida a la de la hemoglobina. La diferencia más importante es que en el centro de la clorofila vamos a tener una molécula de magnesio, en cambio, en el centro de la molécula de la hemoglobina vamos a tener una molécula de hierro. Y después, por otro lado, podemos usar las semillas de zapallo o calabazas
que en este caso particular, estas que venden prácticamente nunca me estuvieron germinando bien. Son semillas que vienen muy partidas. Sí, son ideales para tostarlas y agregárselas, por ejemplo, a alguna ensalada. Y en el caso que quieras usar y hacer germinado de calabazas, porque una de las grandes ventajas que tienen es que aportan mucho calcio, magnesio, fósforo y potasio, te voy a recomendar, y es lo que vamos a hacer ahora en un ratito, que cuando coseches tus calabazas te guardes las semillas bien limpias, y estas son las que tienen un poder germinativo espectacular para poder germinarlas directamente en sustrato. Y por otro lado, por ejemplo, cuando en la huerta nos queda alguna planta de acelga que la dejamos para semillas, son plantas que dan muchísima cantidad de semillas. Esta es otra buena opción para cultivar estas acelgas como brotes, y a esto también lo podemos hacer, por ejemplo, cuando sembramos las bases de la cebolla o de los puerros, cuando tenemos esas flores grandes que las vamos a dejar que se polinicen, que se fecunden, y después de ahí vamos a sacar muchísimas semillas que no solamente nos van a servir para poder volver a sembrar y tener estas plantas en la huerta, sino que también podemos hacer germinados que las podemos usar para esas comidas cuando le queremos dar un toque especial. Y vamos a empezar con los porotos Mung, que los voy a hacer en este frasco, las arvejas, que tienen un sabor espectacular, y por otro lado las lentejas. Todos van a ir directamente en estos frascos que, como te mostraba, están bien perforados por arriba. Y un detalle importante a tener en cuenta es que a más pequeñas sean las semillas que usemos, te voy a recomendar ponerle un dedo aproximadamente de las semillas, o como mucho 2 dedos si estamos hablando de semillas que son un poquito más grandes, como pueden ser las arvejas. Y a esto te lo comento porque en el caso de las arvejas y los porotos Mung, crecen súper rápido y logramos tener brotes grandes. Un dedo como máximo. Esta es la medida que te voy a recomendar, porque así nos vamos a asegurar buena aireación a nivel de todas las semillas que tengamos por acá abajo, y esto va a hacer que se acelere mucho más el crecimiento. Primero vamos a poner todas las semillas, porque en este caso el procedimiento del cultivo es prácticamente el mismo. Vamos a sacar muchísimos brotes, que a esto, una vez que tengamos el brote de la medida que queremos, podemos frenar el crecimiento y lo guardamos directamente en la heladera. Y por otro lado, la lenteja, que es uno de los brotes que podemos hacer bien fáciles, también por ahí. Te los vuelvo a mostrar de vuelta para que veas la poca cantidad que ponemos de semilla, porque uno a veces trata de poner, por ejemplo, hasta la mitad, y el problema que vamos a tener acá es que germina todo y no va a quedar espacio para que los brotes se terminen desarrollando. A más pequeña sea las semillas, menor cantidad vamos a poner, porque con el paso del tiempo todo esto que queda libre por acá abajo va a terminar ocupado con los brotes. Y por acá, la más grande de todas, que es la arveja. En este caso lo estoy haciendo en este frasco pequeño. Si bien ahora podríamos ponerle el agua directamente, te voy a recomendar que te tomes un tiempo, más que nada cuando la semilla es grande. Y esto te lo muestro con la arveja, que es más fácil. Vamos a tratar de sacar toda la arveja que esté partida, porque esto no va a germinar nunca, y lo que va a terminar siendo es alimento para hongos y bacterias cuando le agreguemos el agua. Por otro lado, si llegamos a ver algunas semillas que están oscuras como estas, también se las vamos a sacar. Me quedo sacando las semillas que quedaron partidas con las arvejas, el poroto Mung y las lentejas, y seguimos con el cultivo de los brotes. Esto va a ir de vuelta al frasco. Y ahora me voy a sacar las que me quedan de este poroto, porque lo que tiene en este caso es que si dejamos la semilla partida, enseguida se empiezan como a pudrir y puede terminar afectando a todo el cultivo. Este es fácil identificarlas porque como son bien verdes, la que está partida es más clarita, así que las podemos separar bien fácil. Una vez que tenemos todo esto, vamos a tener que hidratar bien todas las semillas, porque las tenemos totalmente secas, para que de esta forma empiece todo el proceso de germinación. Por otro lado, todas las reservas que tiene la semilla en los cotiledones, en estos 3 casos, se van a terminar desintegrando por medio de enzimas que el embrión va a soltar a la semilla, y así vamos a terminar teniendo mucha mayor cantidad de nutrientes
al momento en el que estemos comiendo todos estos brotes. Durante toda esta primera etapa vamos a mantener un buen nivel de agua. En un principio, estas como son semillas que vienen bien limpias, no vamos a tener problema. La idea sería ponerle unas 2 o 3 veces más agua que la cantidad de semillas que pusimos, porque en esta primera etapa van a absorber mucha cantidad de agua. En el caso que lleguemos a ponerle el agua y veamos que quedó totalmente turbia, por ejemplo, o que vemos que tiene tierra, ahí te voy a recomendar que lo laves a eso para sacar cualquier espora de hongos que podamos llegar a tener en estas semillas. Y como estos cultivos van a demandar mucho uso de agua, la vamos a reusar para, por ejemplo, regar nuestras plantas y así no la estemos desperdiciando. Lo que quede flotando se lo vamos a sacar porque esto va a ser muy probable que sea materia orgánica que junto con el agua va a terminar haciendo que se pudra y puede terminar afectando a todos los brotes que hagamos. Así como están, los vamos a tapar hasta que nos aseguremos que quedaron bien hidratados para que todas las semillas empiecen a germinar lo antes posible. Un truco para acelerar todo el proceso de hidratación: al momento de usar el agua, te voy a recomendar que le pongas agua tibia porque de esta forma va a entrar mucho más rápido a las semillas y toda esta primera etapa de hidratación la vamos a acelerar mucho más. Si por ejemplo al momento en el que ponemos las semillas llegamos a ver que el agua se pone oscura o que tiene tierra, en este caso te voy a recomendar que remuevas bien todo y saques el agua. Y al agua la vamos a guardar en algún envase para después regar nuestras plantas y no desaprovecharla. Volvemos a abrir un poco más de agua. Y si sabemos que queda transparente, la vamos a dejar de esta forma. Así mantenemos las semillas limpias, usamos estas perforaciones para que no se vayan las semillas al momento de sacar el agua y todo el agua la guardamos en un envase para después regar nuestras plantas. Y todos los restos de las semillitas que nos quedaron o las que están viejas y las que están partidas, se las podemos poner, por ejemplo, y este es el limonero que estuvimos viendo hace tiempo atrás, empezó a cargar algunos limones con una cuchara, no más de 5 centímetros, movemos el sustrato y se las dejamos todas directamente acá, porque como son todas semillas que están partidas o que son mitades de semillas, estas no van a germinar, está lloviendo hoy, y cuando se descompongan van a pasar a ser más nutrientes para que alguno de todos estos limones que tenemos de este tamaño se terminen transformando en algún limón que podamos cosechar. Y después de casi 4 horas que los dejé en remojo, tenemos que notar que la semilla aumenta al doble de tamaño de la original antes de ponerlas en remojo. Y como podrás ver, después de este tiempo de hidratación, es normal que veamos que el agua se pone turbia. Esta primera agua que le pusimos de remojo se la vamos a sacar para asegurarnos tener las semillas totalmente limpias. Es importante que le saquemos todo el exceso de agua. Y ahora, como nos van a quedar todas estas perforaciones, que si las llegamos a dejar directamente así, es muy probable que si en el ambiente donde las vamos a poner a germinar llegan a ver esas mosquitas pequeñitas de la fruta, van a poder pasar por estas perforaciones y es muy probable que terminemos perdiendo todo el cultivo. Entonces, lo que te voy a recomendar es, con un pedacito de tela, en este caso uso este lienzo que después se puede lavar súper fácil, en cada uno de los frascos, asegurándonos que no nos haya quedado semillas por arriba. Si nos llegaron a quedar semillas sobre el vidrio, te voy a recomendar esto, que las saques para que queden todas en el fondo. ¿Y te acordás? En este caso el poroto mung, que en toda esta parte del centro se veía el vidrio del frasco. Fíjate ahora cómo lo ocupó totalmente con 4 horas de hidratación de agua que le pusimos. Ahora te voy a mostrar un cultivo más avanzado. A esto le vamos a tener que hacer lavados extra hasta que lleguemos al momento de la cosecha. Y ahora directamente con esta tela las voy a cerrar para que de esta forma tengamos buen intercambio gaseoso, pero vamos a impedir que estas mosquitas pequeñas puedan llegar hasta las semillas. Así como están, estos 3 frascos los podemos dejar directamente en la cocina. Tienen que estar en un lugar más bien cálido
que no haya exceso de calor para que de esta forma empiecen a germinar. Y ahora te voy a mostrar estos cultivos a medida que van avanzando. En el caso de las arvejas, nos vamos a encontrar que a medida que vaya pasando el tiempo, empiezan a ver principalmente mucha cantidad de raíces y después llegamos a ver los pequeños tallitos por arriba que por lo general en estos casos van a ser verdes porque los dejé en una zona donde recibe la luz. Pero una vez que pasen aproximadamente unos 2 días, lo que vamos a hacer a todas las arvejas cuando empezaron a germinar, y lo vamos a hacer con esta, te voy a recomendar que le hagas un lavado extra con agua para que de esta forma saquemos cualquier impureza que pueda llegar a aparecer durante todo este proceso de germinación. Removemos bien, lo volvemos a tapar y le sacamos todo el exceso de agua. Y así vamos a limpiar todos los brotes de cualquier impureza que podamos llegar a tener. Y para hacer los brotes de zapallos o calabazas, no te voy a recomendar estas semillas porque estuve notando que tienen poco poder germinativo y aparte muchas vienen partidas, con lo cual vamos a tener mucha liberación de las reservas que tiene la semilla al lugar donde cultivemos estos zapallos, y esto ayuda a la proliferación de hongos y bacterias. Te voy a recomendar que saques las semillas de las calabazas o zapallos que cultives o compres directamente en el mercado, porque así nos estamos asegurando tener semillas de muy buena calidad, que son frescas, tienen buen poder germinativo y si mirás, fíjate que están bien desarrolladas. Esto es una señal que nos va a indicar que tenemos muy buen poder germinativo. Mira todas las que salen de una mitad nomás. Y siempre tengamos en cuenta, si vamos al mercado para comprar una, te voy a recomendar que si lo vamos a hacer para sacar mayor cantidad de semillas, tratemos de buscar las que son más anchas de abajo, porque esto quiere decir que vamos a tener mayor espacio donde se están formando todas estas semillas. Y en esta primera etapa, lo que sí te voy a recomendar es limpiarlas a las semillas. Si bien las podríamos sembrar como están, pero el problema que tenemos es que va a haber mucha pulpa, y a toda esta pulpa, si se la dejamos, como ya hemos visto en varios videos, lo primero que vamos a ver es un ataque de hongos principalmente, porque no solamente tenemos la pulpa en sí, sino que también hay muchos jugos que son azucarados. Y ahora, para ayudarnos a limpiarlas, le vamos a ir agregando poca cantidad de agua y con la mano vamos a moverlo para que todo este jugo y pulpa quede directamente en el agua, y aparte se hace mucho más fácil para sacarlo. Y después esta misma agua la volvemos a guardar para regar nuestras plantas. Bueno, esto voy a seguir un poquito más para sacar toda la parte que me queda por acá. Las podemos usar para germinar así como están, pero si a todo esto querés guardar las semillas, un pedacito de tela y las vamos a dejar que se sequen para después guardarlas, por ejemplo, en frascos o sobres de papel hasta que necesitemos hacer el germinado de las calabazas. En cuanto a los envases, podemos usar sin perforaciones, o si no, le podemos hacer un par de perforaciones en envases como pueden ser las bandejas. A estas semillas las vamos a cultivar sobre sustrato y lo voy a hacer en los 2 recipientes. Es importante que tengamos una mezcla que sea suelta. Acá hay un par de paritos que se los voy a sacar para que sea más fácil la siembra. Y en el caso de este envase donde no tenemos perforaciones, vamos a tratar de mantenerlo solamente húmedo por arriba al sustrato, a diferencia de uno donde sí hayamos perforado por toda la base. A diferencia de esta bandeja donde sí tenemos perforaciones. Una vez que tenemos estas semillas secas, se hace mucho más fácil la siembra. Siempre ten en cuenta, y si tenés paciencia, lo ideal sería ponerlas con esta punta hacia abajo, clavando todas las semillitas, y si no, las vamos a poner acostadas, tratando que no quede una sobre la otra. Si nos quedan muy juntas así, las separamos para que cada una tenga su espacio. En este caso no va a importar mucho que estén muy cerca, porque lo que vamos a tratar de buscar nosotros es que germinen. Ya en sí la semilla tiene reservas en los cotiledones, pero cuando la raíz entre en contacto con el sustrato va a sacar un extra más de nutrientes
que van a quedar directamente en los brotes de calabaza. Y esto también lo podrías hacer directamente en macetas, dejando un espacio por arriba, porque ahora vamos a tener que mantener humedad. Si me llegan a faltar algunas, podemos usar estas otras, están recién cosechadas, un poquito de sustrato como para taparlas, que no las veamos a las semillas, y lo mismo para esta otra bandejita. A estas las podríamos germinar también directamente en frascos, pero esto me trajo muchos mejores resultados y brotes de mejor calidad. Y ahora en este, más que nada, que es donde no tenemos las perforaciones, vamos a hacer un riego para asegurarnos que solamente arriba tengamos húmedo. Con la bandeja vamos a hacer lo mismo, pero acá la gran ventaja que vamos a tener es que si nos pasamos de agua se va a terminar yendo por las perforaciones que le pusimos por abajo. Pero fíjate que con este riego se está mojando prácticamente la mitad del sustrato y abajo nos llegó todo el agua. Con esa cantidad de agua que le pusimos va a ser más que suficiente para que al cabo de unos 4 o 5 días ya tengamos todos los brotes de estas calabazas. En el caso que usemos los envases que no tengan tapas, directamente con una bolsa los vamos a dejar así adentro y le hacemos un nudo para que conserve la humedad. Y para todos los brotes va a ser siempre mejor mantenerlo a una temperatura entre los 18-20 grados. No queremos una temperatura muy calurosa porque son ambientes en donde se va a generar mucha humedad, y estos que tengo por acá son brotes de calabaza, tienen unos 5 días y es normal que le veamos el sustrato por arriba. Están en un envase que no tiene perforaciones y solamente con el riego inicial que te mostraba recién fue más que suficiente para que empiecen a brotar. Acá lo que se puede hacer es con un poquito de agua ayudarlos a que se le vaya el sustrato, y a su vez le podemos sacar toda la parte de arriba de la semilla que está impidiendo que se puedan abrir bien. Estos brotes estuvieron directamente en un lugar donde recibían un extra más de luz, pero si a esto lo dejas, por ejemplo, en un ambiente más oscuro, vamos a tener los brotes que estén más de color amarillo para que tengan menos cantidad de clorofila. Y no te voy a recomendar que nos pasemos de este tamaño, porque cuando ya tenemos un brote en donde el cotiledón empezó a abrirse, y más que nada si les llegamos a ver las primeras hojas verdaderas, en el caso de las calabazas y los zapallos se ponen muy amargos y el sabor cambia totalmente. Para el caso del alpiste, del mijo, cuando tenemos semillas que son muy pequeñas, lo vamos a hacer también a este cultivo directamente sobre una bandeja que esté perforada, y le vamos a poner sustrato. Acá es importante que no lo apretemos porque la semilla esta vez no la vamos a tapar, para que una vez cuando empiece a germinar y saque todas las raíces puedan entrar bien rápido a toda la tierra. Si bien se pueden usar como brotes, son cultivos que se van a usar para extraer la clorofila directamente de las hojas. Tengamos en cuenta que al ser semillas muy pequeñitas y dejarlas directamente sobre la tierra, cuando ni bien empiecen a germinar, esta raíz va a poder sacar muchos nutrientes del sustrato, y esto nos va a terminar dando un cultivo con mucha cantidad de hojas, y así vamos a poder sacarle mayor cantidad de clorofila. Vamos a regarlo, en este caso porque tiene tapa. Si no, pondríamos la bandeja o la maceta adentro de una bolsa de nylon transparente para generar mucha más humedad, y así vamos a aumentar toda la germinación. Y ahora te voy a hablar de cultivos extra que podemos usar directamente para hacer los brotes con plantas que estoy seguro que tenés en la huerta. Para todos los que cultivan acelga, te voy a recomendar que siempre dejes 1 o 2 plantas para que den semillas. Te voy a recomendar que uses una bandeja, y lo vamos a hacer directamente también sobre tierra. Mirá lo que es esto. Es acelga, que aparte una de las características importantes que tiene la acelga es que por cada una de estas semillas, que le llamamos en realidad, por adentro tenemos más de una semilla. Acá tendremos 2 o 3 semillas, con lo cual al momento de sembrarlas terminamos teniendo brotes de esta calidad, un montón de plantas para cosechar, que en este caso te voy a recomendar dejarlas un poquito más, que el cotiledón se abra y veamos las primeras hojitas verdaderas, y después con una tijera las vamos cortando para poder usarlos.
Y a esto lo podemos hacer en bandejas perforadas, macetas también, en donde las vamos a llenar con sustrato. Tampoco vamos a apretarlo mucho, lo dejamos así. Y la siembra, vamos a poner varias semillitas juntas para aprovechar esta característica que vamos a tener en realidad más plantas por cada una de estas semillas que pongamos. Fíjate que al no apretar el sustrato, cuando regamos ya las semillas se van incorporando con toda esta mezcla de tierra. Y así como está la bandeja, lo vamos a poner directamente adentro de una bolsa para que se mantenga la humedad hasta que empecemos a ver que empiezan a germinar, y en ese momento le podemos retirar la bolsa para que las plantas se vayan adaptando a este nuevo ambiente. Recordá siempre que al haber mayor cantidad de plantas vamos a tener que regar más seguido porque la tierra se va a secar mucho más rápido. Y ahora vamos a ver los tamaños que tendrían que tener los brotes según las semillas que sembremos para el consumo. En el caso de las calabazas, te voy a recomendar cosecharlos cuando veamos los cotiledones que se empezaron a abrir. Todavía por adentro no vamos a tener la hoja verdadera desarrollada, y tengan en cuenta que para este tipo de semillas, si dejamos que aparezcan las hojas verdaderas, el sabor va a ser totalmente distinto. Se suelen poner de un gusto muy amargo. Lo ideal sería cosecharlos con esta medida. Están aproximadamente en unos 5 a 6 centímetros, pero la señal te la va a dar esto, que solamente veamos los cotiledones con la pequeña hojita por adentro. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, acá tengo alpiste, pero para el mijo y el trigo, lo recomendable es, si lo vamos a usar para consumir el brote, que tenga aproximadamente entre unos 5-7 centímetros. Lo vamos a cortar con la tijera para sacarle clorofila. Ahí las vamos a dejar crecer un extra más, porque tengan en cuenta que cuanto más verde tengamos estas hojas y que tengan un tamaño de aproximadamente unos 10 centímetros a 15, vamos a poder sacar mucha mayor cantidad de clorofila. Por acá tengo la selga. Así como está, los podríamos cosechar sin ningún problema, cortándolos también con la tijera. Pero a esto me gusta dejarlos un extra más. Acá, a diferencia, por ejemplo, de las calabazas que teníamos atrás, podemos dejarlos hasta que veamos las primeras hojitas verdaderas. Y en este caso, estas semillas siempre te voy a recomendar que la hagas directamente sobre sustrato, porque como vamos a tener mucho mayor número de plantas, van a necesitar energía extra para que se puedan desarrollar. Probalo si tenés alguna planta de acelga que te dio muchas semillas y vas a ver que son riquísimos estos. Por acá tengo la chía, está prácticamente para cosecharla. Lo ideal es cosecharlas cuando tenemos unos 3, 4 a 5 centímetros. La hago también sobre sustrato para darle energía y que tengamos brotes de mejor calidad, que puedan sacar un extra más de nutrientes de la tierra. Estos que todavía no tienen la hoja verdadera están ideales para cosecharlos directamente y ponerlos en una ensalada. Este es otro cultivo que estoy probando los brotes. Este año voy a hacer una siembra para mantener plantas grandes y poder cosechar mucha semilla para hacer más brotes. Es el amaranto. Acá lo hice también en una pequeña capa de tierra porque las semillas son muy pequeñitas y si las dejamos solamente que usen la energía de la semilla, vamos a tener brotes muy pequeñitos. Vienen bastante bien, los voy a dejar que crezcan un poquito más. Y por acá atrás tendría los brotes de amaranto, que estos son los que vamos a cultivar este año directamente en la huerta para tener una buena cosecha de semillas. Son plantas que crecen muy altas, pero la gran ventaja que tiene es que vamos a poder sacar muchísima cantidad de semillas. Este es para un video que estoy armando, me falta trasplantarlas para darle más espacio, y siempre cuando hagas almácigo para el trasplante a la huerta van a haber plantas que son mucho más grandes, y esto nos está dando una señal que desde un principio la cosecha tendría que ser mucho mayor. Y después tenemos los cultivos que hicimos directamente adentro de frascos. En este caso tengo las arvejas, probalo porque es súper rico este brote. Más o menos con unos brotes de 5 a 6 centímetros ya la podemos cosechar para comer. Recordá que siempre a todos estos brotes, antes de usarlo por ejemplo para una ensalada, te recomiendo que los laves bien. Por acá están las lentejas. Vamos a sacar un poquito por acá, que también ya están listas para comer. La lenteja a partir de los 4 centímetros aproximadamente también ya las podemos empezar a usar para comerlas.
Cuando ya tenemos los brotes con el tamaño justo, al crecimiento los freno poniéndolos directamente en la heladera. Y uno de los favoritos que se come más acá en casa son los porotos Moon. Acá los tengo bastante verdes. Ahora los voy a poner en oscuridad para que se pongan más de color blanco. Son más suaves cuando están blancos. Y a estos los vamos a cosechar a partir de los 5 centímetros, o sea, brotes pequeños también. Cuando vemos un brote que lo tenemos totalmente verde, el sabor se hace un extra más fuerte, tenemos más clorofila en el brote, pero si a esto lo dejamos en un lugar oscuro o lo tapamos, por ejemplo, con alguna bolsa negra, van a perder esa clorofila y el sabor se va a hacer mucho más suave. Y lo voy a dejar por acá, que es donde hago todos los brotes. En este caso tengo luz artificial. Ten en cuenta que la luz va a ser importante cuando el brote empieza a germinar. Si es que queremos, por ejemplo, sacar clorofila de las gramíneas, como puede ser el alpiste o el trigo, para tomarlo directamente como un jugo. Y en el otro caso, cuando tengamos los brotes, esto va a depender porque un brote a más color verde tenga, puede cambiar mucho más el sabor. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el poroto Moon, que se lo suele conseguir como brotes de soja. Si a estos brotes lo dejamos que queden de un color muy verde, el sabor cambia totalmente. Y es por eso que en estos casos particulares te voy a recomendar que lo dejes en un lugar donde no tenga luz, como puede ser, por ejemplo, la heladera, para que dejen de fotosintetizar y al estar de color blanco van a tener un sabor mucho más suave. Espero que lo pongas en práctica, que hagas brotes de esas plantas que más te gustan. Si preferís algo que sea un poquito más picante, te voy a recomendar que hagas brotes, por ejemplo, de rabanito o de alguna otra crucífera que tienen ese sabor extra. Y estos brotes de arveja, cuando tienen ese tamaño, ya te recomiendo que los guardes adentro de la heladera, directamente adentro del frasco, o los podemos poner adentro de una bolsa para que ocupe menos espacio. Te mando un saludo grande.